como ese que odia a tu papá. Demasiado humo choca con la realidad. Hoy, en Demasiado Humo, por la ciencia y por la patria. El CONICET hace historia con su expedición y lidera los rankings de lo más visto en Internet. Y además, avanza la causa del fentanilo contaminado y los familiares se movilizan para exigir justicia. Pero esto no es todo, porque ¿todo marcha de acuerdo al plan? Me pregunto. Después del aumento del dólar, ¿hay más dudas que certezas? Y además, nos vamos hoy con el humor del pelado Castro, porque Cristina tuvo su títere, Milei tiene el suyo. Hoy en Demasiado Humo presentamos el nuestro. Todo esto y mucho más en el único programa donde arde la provincia de Buenos Aires. Señoras, señores, público en general, con ustedes, ¡ay, Cosca y Cosca! ¡Dale, nene! Es nuestro conductor, Juan Cruz Coscarelli. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva edición de Demasiado Humo. Estamos en vivo, en la pantalla de Somos La Plata, como todos los lunes. Esta es la propuesta para compartir una horita de data de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y también en todo el país. Vasquito, Anto, Fabi, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bien, Cosca, todo tranquilo. ¿Han pasado un buen fin de semana de Besa? Sí, señor. ¿Y vos terminaste ya tu rutina de gym? Porque, digo, te venís con ese Pero mirá busito. cómo te arrancó. Bueno, pero pará, ¿qué hay que venir de saco y corbata acá como Y vos? Que bueno. Parece que venís a un No, casamiento todos los lunes Y de bueno, Besa vos. y ¿Qué bueno, querés que haga? Y bueno, Yo yo quiero que me acompañes. Perdón, todavía no tengo una carrera periodística Ahí de está. prestigio para haber juntado muchos sobres y poder No, vestirme muchos, con... muchos sacos. Muchos muchos sacos. sacos. Muchos Ah, sacos. te pagan en Mucho- saco ahora vos. mucho claro. saco, mucho A ver, sí, a ver la etiqueta que tiene. tragedia, La totalmente. etiqueta que tiene, a ver. ¡Opa! La del cocodrilo. La que puede, Cámara puede. de diputado dice ahí, no, No, sé por qué. no, La etiqueta. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, Juan, bien, todo ¿Estuvieron tranquilo. viendo este stream donde se puede ver directamente las profundidades del mar, Sí. que forma parte, el CONICET es un proyecto internacional donde el CONICET se ha Asociado. añadido? ¿Lo han visto? Fue ¿Qué concursado, pareció? sí. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Es lo que tenemos que dejar en claro que es furor. Sí, totalmente. Ayer enganché un calamar al mediodía, sábado al mediodía, en Mirá. 4K. Mirá. No, espectacular, espectacular. Sí, Sí, pero sí. yo había enganchado un calamar, pero... Pero lo no, hice- uno de Platense era. No, lo hice a... El juego del calamar. Y me te da un parece. poquito de hambre el stream, Y por sí. momentos. No, pero además... No, mocoso. Te juro. ¿Qué ves los animalitos te dan ganas de comer? Algunos sí, no La todos, estrella, pero la estrella que tampoco. parece a Sí. Patricio de Bob Esponja. Esa no, ¿cómo No, vas a comer Esa eso? fue furor No, porque se totalmente. parece, viste, bueno, todo se vuelve muy viral, muy meme. Lo cierto es que para mí el atractivo que tiene es que estamos viendo cosas que nunca en nuestra vida pudimos ver en vivo. Totalmente, Claro. ¿no? Ni lo vas a ver. Y el En vivo con- no lo vas a ver. Y nunca. a los Bueno, ahora sí lo científicos estamos viendo en del vivo. No, CONICET digo, le pasa exactamente eso. Claro. No, la Están verdad que descubriendo verlo en especies. stream te hace sentir como, che, para esto tendría que hacer el stream. O sea, Claro. necesito que algo No para esto. Claro. No para esto que estamos haciendo nosotros. Bueno, para esto 24/7 también. de algo que no puedo ver, sino en general, ¿me entendés? Creo que ese detalle, no es un detalle, el poder ver por primera vez un contenido en vivo de cosas que nunca vieron nuestros ojos, es lo que hace también cautivar al público, ¿no? Bien, imagínate a los Poder científicos observarlo. del Totalmente. CONICET. Vamos a saludar a uno, que lo tenemos precisamente aquí. No estamos hablando de un calamar ni nada, un científico No. del Se- CONICET, claro. Se está sacando el buzo. La tenemos a El buzo de Francisco neopreno. Brusa, es investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata, del grupo de estudio del Mar Profundo Argentino, que ganó la posibilidad precisamente de estudiar el cañón submarino de Mar del Plata. Bueno, primero la aclaración, esto no es algo pura y exclusivamente del CONICET. El CONICET forma parte y te doy las buenas noches, Francisco, gracias por venir. Hola, buenas noches, tardes, no sé. Sí, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, ¿cómo les va? No, en realidad nosotros quiero decir, porque somos un grupo de investigadores, principalmente del CONICET, no somos todos investigadores del CONICET, pero la mayoría sí, también somos docentes de distintas universidades nacionales y conformamos un grupo de estudio que se dedica, como vos decías, a estudiar el mar profundo de Argentina. En ese contexto nos presentamos también, como ustedes dijeron, a un concurso internacional abierto por el Smith Ocean Institute, que es una ONG que estudia distintas regiones del mundo, el mar de distintas regiones del mundo. En el 2025 le tocaba al mar argentino y al uruguayo. Nos presentamos a este concurso, fuimos seleccionados, se presentaron otros proyectos de Argentina, nosotros estamos entre los seleccionados, hay otros, pero bueno, nosotros somos uno de ellos. Y entonces, en ese sentido, nos embarcamos en
en el barco, se llama Falcor, y nos embarcamos, yo no me embarqué, se embarcaron otros científicos y bueno, ahí están estudiando el mar profundo. Francisco, ¿cuál fue, digamos, de qué facultad, o sea, de qué instituto, de qué facultad y de qué instituto pertenecés vos acá en La Plata y cuál es digamos, el objetivo de esta investigación, de este trabajo que lo financia, como vos decías, ese organismo internacional y del cual forman parte ustedes? ¿Para qué y quiénes y qué es lo que tienen que hacer? Sí, yo, bueno, el burro adelante. Cristina Dammorenea, también de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Bien, junto con del Museo de Ciencias Naturales, lo que le llamamos acá en La Plata el museo. Del En la museo. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, el museo. El ¿no? museo es parte de la Es Facultad parte, de sí, Ciencias Sí, claro, Naturales. por eso le decimos museo. Exactamente. Bueno, nosotros trabajamos ahí hace muchos años y hay otros científicos de otros institutos de Argentina que también se presentaron y también ahora están en el barco estudiando el mar profundo de Argentina. O sea, Francisco está interactuado no solamente con la gente que está embarcada, está realizando propiamente el estudio, y también acá en Continente van siguiendo eso y van recopilando la información. ¿Se labura un poco así? Correcto, Bien. porque como decían anteriormente, el barco lo que hace es un stream, o sea, transmite en directo cada vez que el submarino se mete en el fondo del mar. Automáticamente, cuando el submarino llega a más o menos 800 metros de profundidad, empiezan a transmitir en vivo por YouTube. Esto es algo que esta asociación hace en todos los lugares donde estudia. O sea, esto no es la primera vez que se hace esta transmisión. Exactamente. Sí, es la primera vez que se hace en mar argentino. Exactamente. Con argentinos. Con Argentina. Con Claro. argentinos inclusive. ¿Y vos sabés cómo les ha ido cuando estuvieron frente a las costas, no sé, de Sudáfrica o de Asia o en algún lado? Antes de venir para acá estuvieron en las costas del Pacífico de Chile, también estuvieron en la Antártida Ujú. y no fue el furor que está haciendo Claro. en Argentina. No tuvieron la cantidad de visualizaciones que están teniendo ahora. Están muy contentos la gente ¿Qué te parece? del barco. Es porque- una publicidad para ellos impresionante. Exactamente. Claro. Y bueno, nada, estamos encontrando, me incluyo, estamos encontrando unos animales, la verdad, muy, Claro. muy interesantes y como decían hoy, verlos en vivo para nosotros como científicos, eso es algo magnífico, porque nosotros... ¿Ustedes los conocían? ¿O algunos ni siquiera? Nosotros, como ya se dijo en otros medios, esta es la cuarta vez que vamos a trabajar a esas profundidades. Las otras 3 veces anteriores fuimos con un barco del CONICET. Bien. Lo que pasa que en esas veces anteriores solo teníamos la posibilidad de colectar los ejemplares con unas redes de pesca que pasan por el fondo y colectan los ejemplares. Bien. Cuando esos Bien. ejemplares llegan a la superficie al barco, Otra cosa. Otra cosa. no están en las mismas condiciones, no tienen los mismos colores, no vimos quién interactúa con quién vive asociado a quién se come a quién, Bien. quién vive dónde, solo lo que salía y Se eso... podía investigar de esa manera. Exacto. Acá lo podés Ahora, observarlo sí, porque le podés exactamente. continuar, podés ver el desarrollo Quiero y conocer- de qué manera se comportan. Quiero ¿no? conocer un poco cómo es el procedimiento, Francisco. Esto me decías, es un barco que es un barco yanqui. Es un barco de una ONG que- de California. de California. sí. El dueño era pará, un tiene- CEO de Google, ¿no? Eso se, Sí, sí. No, Se dice. escuché en los medios. Nosotros Eh, estamos acá por el no amor lo- a los pescaditos. Claro. No lo Lo que te digo comprometas. es No, esta embarcación, Sí. Francisco, tiene un submarino añadido. Quiere decir, la Exacto. embarcación sale de puerto, llega hacia determinada latitud, no sé Sí, sí, cómo sí. determinadas Como coordenadas. a 20 kilómetros, ¿no? El lugar donde estamos estudiando se llama el Cañón Submarino Mar del Plata, Bien. que es un cañón, es como un valle, como si fuera el Gran Cañón del Colorado, Bien. imaginemos eso, Pero en pero el mar. Abajo del a mar. 3.000 metros de profundidad. Bien. ¿Sí? Eso está, si uno va a la ciudad de Mar del Plata y se mete 300 kilómetros hacia adentro del mar, a esa 100, altura... ¿no? 4.000 metros para abajo. Bien. Ahí está el cañón Y ahí submarino. el Mar- submarino va bajando todos los días, baja. Correcto. No sé cuáles son los términos, pero estaciona abajo del mar, hace la transmisión, hace el estudio correspondiente, sube y al otro día vuelve a bajar, así. No, es mejor aún. El submarino, mientras empieza, el submarino está unido por un cable de fibra óptica al barco. Bien. El submarino no tiene baterías propias, Ok. entonces depende de la energía del barco. Entonces el submarino aproximadamente a los 800 metros empieza a transmitir en vivo Ok. y sigue bajando. Ustedes habrán visto unos calamares, calamar de cristal que le llamaban. Sí. Que brillaba. Una locura. No, que era transparente, transparente. Sí. totalmente. O un pulpo de cristal. Sí. Eso nunca se había visto en el mar argentino, Mirá. por ejemplo. Impresionante. U otros organismos que eso lo va viendo el barco, el submarino mientras va bajando. Cuando llega al fondo no estaciona, no aterriza, digamos, sino que se queda
en el agua. Suspendido. digamos. Suspendido. Exactamente. Claro, qué locura. Y ahí los investigadores, como están viendo en vivo, le dicen, bueno, fíjate, ahí hay ese organismo que me interesa. Entonces el submarino va, porque hay un piloto en el Claro. barco que lo va manejando con un joystick, digamos. Sí, como si fuera el carrito que te sube Sí. Sí, todo. las cajas, ¿viste? Sí, La construcción sí, así. totalmente. Es hipnótico de ver. Son pinzas. Claro, Ah, sí. es hipnótico para la gente. Dice, uy, esto me relaja por el fondo del mar. A mí, como biólogo, me pone muy nervioso porque Claro. veo una mano que va a agarrar un animal y digo, ay, no, lo va a romper. Claro, qué sé es yo. como que también es fuerte el contraste de ver algo tan natural y ver una pinza que se le ven las tuercas, a veces, ¿viste? Sí, pero igualmente, digamos, la colecta que se hace de la menor cantidad de organismos posibles y lo más seleccionado posible, por el investigador no selecciona todo lo que ve. Dice, Claro. quiero aquel y quiero aquel, porque todavía no los conozco o quiero alguna particularidad en Claro. especial. O sea que la colecta es súper selectiva y muy poco disruptiva del medio. Bien, Ujú. se aspiran, ¿no? Las especies. Hay de todo. Algunos, sí. Hay como una aspiradora, hay unas Yo vi el manitos, ganchito así. Y se, hay una sí. red. y se hace el estudio dentro del mismo submarino. Esto vos marcabas antes, por No, ejemplo, los- cuando lo recolectaban con una red, lo subían hasta la superficie y eso cambiaba Sí. el El contexto. hábitat. ¿Cómo es en este momento? No, ahora lo que hace el submarino colecta y el submarino tiene unas cajas. Ok. Y entonces va guardando todo en esas cajas con agua. Luego el submarino sube y ahí en el barco, ahí los investigadores procesan el material dependiendo para qué lo van a Bien. utilizar, lo procesan como corresponde. Sí, Fabi. Francisco, ¿se puede digamos, establecer alguna analogía de qué es lo que podrían llegar a lograr con esto, digamos, avance en qué, digamos, para el ciudadano común, digamos, más allá de que esto es fantástico, digamos, más allá que pone de relieve el trabajo del CONICET, pone de relieve el trabajo de los investigadores, en un momento muy difícil, ya lo hemos hablado miles de veces, qué sé yo, Sí. pero de todas maneras, y aún dejando de lado eso, sin soslayarlo, pero remarcándolo, digo, ¿en qué puede llegar a favorecer, no sé, puede llegar a aparecer algún medicamento nuevo, puede llegar a aparecer un alimento nuevo? ¿Cuál es el objetivo palpable que podemos llegar a tener? No sé, por ahí capaz que de aquí a 2 años, o a 1 o a 3 meses, no sé, por ahí vos me dirás. No, digamos, el objetivo principal es conocer qué es lo que tenemos en el fondo del mar. Porque si no Ujú. conocemos, después, digamos, No se llorar sabe. sobre la leche derramada es muy fácil. Pero primero hay que conocer lo que tenemos si es que después lo queremos cuidar. Eso hay que saber si lo queremos Está cuidar o muy no, bien. pero si no conocemos lo que Está bien. tenemos, no lo podemos cuidar. Primera cuestión. Y si queremos ir a una cosa puntual, que yo entiendo que a la gran audiencia a veces les interesa esas cosas puntuales, por ejemplo, hay una de las investigadoras que es... bueno, No importa, per- ya va a salir. importa, Ya va a una de salir. las- Una de las investigadoras. perdí el nombre, que estudió acá en la Universidad Nacional de La Plata, que se Ujú. doctoró acá en la Universidad de La Plata, Y tiene ahora un- está trabajando en el Bernardino Rivadavia, que trabaja con unos caracolitos, por ahí la vieron, colectándolos, unos caracolitos que son venenosos. Mirá. Y ese veneno a veces se utiliza para distintas terapias asociadas a algún tipo de Bien, medicamento. o sea que la Eso sería medicina como algo puede- súper aplicado. Claro. Bien. Lo que pasa es que para llegar a ese conocimiento, primero hay que saber qué es lo que tenemos. Claro, ¿Qué, claro. qué tenés exactamente? El investigador no va directo a buscarle un... Sí, sí, sacarle el veneno. sino Exactamente. a ver Primero cómo tenés se que saber dónde desarrolla. está. Exacto. Claro. Y hay que Porque por ahí conocer... podés hacerlo, reproducirlo en ámbito Bueno, fuera de... bueno. Pero si no lo conoces, no tenés la información, no vas a poder superar eso. Vasquito. Francisco, respecto a la contradicción, hay una audiencia, hay un interés popular masivo y del lado del Estado están sufriendo lo contrario. Es más, esta semana hay paro por 48 horas, 6 y 7 en CONICET de Cava, particularmente. Hay un desfinanciamiento de parte del Estado, no solamente con el CONICET, sino con lo que tiene que ver con ARSAT, con el INTI, con el INTA. ¿Qué le genera a ustedes particularmente la situación? Por un lado son reconocidos, pero por otro lado hay otro interés de parte del gobierno nacional. Sí, como te decía, nosotros somos la mayoría de investigadores de CONICET, o si no somos investigadores, también hay becarios doctorales, postdoctorales, y obviamente la situación del país nos preocupa a todos. Hacemos lo posible porque esta situación cambie, digamos, que se mejore, que las autoridades entiendan la importancia del CONICET. Nosotros trabajamos todo el día para lograr eso, y bueno, estará en quien tiene la herramienta para decidir si eso es así o no. Nosotros, más que digamos que manifestar
que el trabajo que hacemos nosotros es importante, no podemos hacer Valioso. otra cosa. Esta visibilidad que le da, Sí. visibilidad, así se dice, que le da la transmisión particularmente, se detiene la gente a observar cosas y a prestarle atención que de otra manera, si no se podría ver, como anteriores estudios que realizaron, tiene otro tipo de interés, generan otra cosa. Por lo pronto, en este caso, en el discurso oficial de decir, no, ¿para qué la ciencia? ¿Para qué el científico? Si lo podemos traer de afuera y demás, cambia un poquito la Sí, perspectiva. Sí, por eso nosotros pues, digamos, seguimos haciendo lo que veníamos haciendo hasta Sí. antes de ayer o hasta la semana Claro, pasada. claro. Lo que pasa es que ahora salimos en YouTube Claro. y tenemos la transmisión de ayer de que el robot estuvo 26 horas sumergido, 26 horas transmitiendo. Hoy les decía a los chicos, más de 1,5 millones No, una de locura. No, es visualizaciones. impresionante. Y la gente chatea y le pone nombre a las cosas que se ven nuevas. Y Sí, una además locura. tiene mucha fuerza hay un sector de la Argentina que es muy tuitera y el Twitter tiene como esa lógica del momento a momento que acompaña perfectamente un stream en vivo, que no sé, antes lo hacíamos quizás con los capítulos de Los Simpsons, ¿no? Totalmente, Pero es una sí. lógica de esa comunidad que prendió muy bien. Y en relación a eso, más que una pregunta era, ¿qué reflexión te sale decir para toda esta gente que ahora está interesada, especialmente niños, ¿no? Que Sí. quizás puedan verte acá o puedan escucharte, ¿qué reflexión te merece o qué les puedes decir a futuro si les interesa la carrera de la biología de la marina o los pececitos en general, la naturaleza? Sí, no, lo que nosotros decimos en nuestro microámbito, porque a veces uno vive también en una micro burbuja y uno se relaciona siempre con los mismos y por ahí no sabe sí. lo que opina el de más allá. Nosotros tememos para bien que el año que viene en la facultad tengamos un boom de inscriptos a estudiar biología. Sí, Que ojalá. nos pase, total, que nos pase algo similar a lo que pasó, ustedes Claro. son muy jóvenes, con Jurassic Park. Sí, Claro, Con Jurassic Park tuvimos un boom de estudiantes de paleontología que después decayó. Claro. Pero con la primera Jurassic Park explotaron los Sí. que querían estudiar paleo. Podrían pasar los de periodismo para No. biología, ¿no? Que lo pasen para allá. Ahí estamos O viendo. Él si vas quiere a- ser el único. A ser biólogo O también también. con el Dibu Martínez, que ahora todo quiere ser Bueno, arquero. claro, también, más o ¿entendés? Pero no menos, es algo sí. fuera de joda que impacta. Francisco, sí, de esa manera. ¿cuántos chicos y profesores, becarios, alumnos, estudiantes, digamos, más o menos de La Plata puede llegar a ver en este proyecto, si es que tenés ese dato? De La Plata, de la Universidad de La Plata. Directamente en este proyecto somos dos. Ajá, o sea, ok. es Cristina Damborenea Ah. y yo. Representando. Somos los representantes máximos. Claro. No, Y nosotros... después el resto son de todos institutos de distintas universidades nacionales. Exacto, hay gente Mm. de Buenos Aires, del Museo Bernardino Rivadavia, de la Universidad de Buenos Aires, hay gente de la Universidad Nacional de Córdoba, hay gente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, gente del Ibiomar en Puerto Madryn, hay Claro. gente de Ushuaia. ¿Y eso se seleccionó independientemente cada persona No, Se por armó, la ¿no? actividad? Se armó un por- grupo, ¿no? Claro, eso digamos, no tenemos el GEMPA que ustedes nombraron hoy, Sí. @gempa.ar, nos pueden seguir muy bien, quiero que nos sigan. Ese gempa.ar somos, digamos, un grupo de investigadores que trabajamos en animales marinos, que nos reunimos por Ok. intereses comunes y presentamos este proyecto. Ok, Claro. Y este bien. proyecto fue seleccionado. Bien, fueron varios proyectos seleccionados, ¿no? De acá en Argentina. En Argentina hay tres, pero que hace biología es uno solo. Bien. Hay un par más que van a salir en octubre, noviembre. Hay uno de geólogos y otro de microbiología. Pero así que va a Entonces, estudiar la diversidad, somos el Los único. que están en el submarino son tus compañeros. En el submarino, Sí, por no- suerte, no no, está- hay nadie. no hay Están nadie en el abajo, barco, están pero en el Van bueno. en el barco, pero cuando bajan en el submarino no va nadie. No, no, no. Ah, bueno, No pará. puede- Esto es ¿quién va a ir a- así, Bueno, pará, es por eso así. yo quería Ojo. entender bien. A yo 3.000 creí metros que- para abajo. Es ¿no? peligroso. Cerca. Francisco, yo Exacto. tengo una No, no, pregunta imposible. tonta. Ah, Nada, La nada. pregunta Más tonta tonta- de más la tonta de la entrevista. que dice No, yo no, no. recién. Ahí ya, ya, pará, el cupo ya está cubierto ahí. No, amigo, acá No, estoy no, yo no. para salvarte. A ver. ¿Por qué el fondo del mar se parece tanto al espacio? Qué buena pregunta. Qué qué buena, playera. No no, tiene no, nada de tonta, nada. Siempre con vos, Cosca. Muy buena. Parece a Marte, Yo ¿no? también le dije que era buena. No, por ahí porque no vemos personas, no vemos seres humanos, entonces por ahí hay zonas donde no hay nada y hay nada, claro. rocas y hay fondo marino, entonces eso parece como lo que vemos en las películas de Marte o la Luna o qué sé yo qué, hasta que empiezan a aparecer los animales. Cuando se ven esas cosas que parecen plantitas, que en realidad no son plantitas, sino que son corales, Ahí está, mirá la Ahí va. pinza. ahí, claro. Bueno, claro, ahí agarró... Vos querés ir a manejar esa pinza, ¿no? Vos querés ir abajo. Sí. y No, a mí sabe lo manejar que... eso. Esa es una raya, por ejemplo, hay, Mirá lo hay- que es hay eso. gente de la Universidad Nacional de Mar del Plata que estudia esos condrictios, son parientes de los tiburones y están alucinados cuando ven esos animales vivos. Tan bajo, ¿no? Tan profundo, porque las rayas salen en la orilla del mar también. Bueno, pero hay una familia, esta familia de estas rayas son exclusivamente de profundidad y ellos están súper entusiasmados. Esos que ven ahí al lado de la... Francisco, los colores, De- porque sí. es muy loco eso. Bueno, esa profundidad
acá no hay luz. Exactamente. Claro, no hay luz, Pará, ¿no? ¿eso es real? ¿Eso es real? Sí, eso, claro. eso se tomó en vivo. Eso Sí, es sí, lo que más yo te decía que se toma cuando el submarino va bajando, eso es la columna de agua, eso es una medusa. Parece Avatar. Pero, la Pi, no, película. pero es una- Eso no. decían, Pero eso decían. supera a cualquier animación esto. Sí. Totalmente. La naturaleza Sí, bueno, supera la animación en este No, caso. y además la calidad, ¿no? La calidad de la filmación Sí. y la Esto es lo más iluminación, cerca que- los reflectores, ¿no? Le Es ponen que un Y- reflector. exacto, le puedo ser sí. sincero, yo cuando vi esta imágenes por Twitter antes de... yo llegué Es joda, directamente dijiste, dije... ¿no? Ese es el Esto es calamar mega- de... Esto lo están vendiendo pescado podrido como cuando le dijeron que Pescado llegaban a la podrido. luna. Pará, Pescado. cuando dijeron que llegaban a la luna, se hicieron No, un son diseñador invertebrados. y lo metió y lo... Pero es una locura que esto exista y que esté acá en el agua de Argentina. Ese es el calamar de cristal, por ejemplo. Sí. Ves que es Sí. totalmente Es muy loco. transparente. Le puedes ver los órganos Sí. adentro del cuerpo del animal. ¿Y eso no se había visto nunca? Sí. Acá en Sudamérica no. No, ajá. Hay un registro de esta especie en el hemisferio norte, en el Atlántico, no me acuerdo. Eso es un pulpo también en el fondo del mar con su puesta. Bueno, eso es lo que la historia del... Todos conocimos la historia del pulpo que da a luz y muere la madre. Claro, muy Eso, bien. me estás Ustedes jodiendo. ya saben, muy Bueno, bien. no, y bueno, Sí, pero sí, no, porque no. fuera de Estamos joda, comprometidos. No, vas agarrando detalles de color No, que al fin y al cabo es atractivo y está bueno porque es como una introducción rápida, digamos, a la biología. No, digamos. Sí, pero sí. Además de esos datos son los que después te quedan. Exactamente, pues es el dato llamativo que llama, justamente, que llama la atención y está bueno que la gente lo retenga, porque es algo de la biología, es algo Claro, que los estudiantes... Francisco, ¿cuánto tiempo más vamos a estar con esto? Digamos, ¿cuánto tiempo dura la expedición? ¿Cuánto tiempo más está? Y digamos, después qué viene para ustedes, los Abstinencia. investigadores. Ay, Claro. Van a tener para- Voy a nosotros- tener que para volver a ver a Miguel Granados. Un Sí, sí, bajón. para nosotros, claro, para nosotros Al los gordo espectadores Medusa. abstinencia, pero para los investigadores, ¿qué viene después que El termina pez esto? pepino va a conducir un streaming. Totalmente. La expedición dura hasta el 12. El 12 de agosto están otra vez en Puerto de Buenos Aires, ahí desembarcan, ahí podemos ir a recibirlos. Vamos a intentar estar ahí, al menos para ver el barco estacionado, Claro. vamos a intentar estar ahí. El 12 vuelven. Las inmersiones no van a durar obviamente hasta el 12. Hasta el 8 dicen, ¿no? Sí, un par de días más y ya no Ya no se ve más. el En vivo, submarino, no. exactamente. Pero bueno, pueden verlas, quedan grabadas en la Sí, sí, página. Para toda la Y vida. para ustedes, para los investigadores, Y bueno, para los brevemente, investigadores empezar a trabajar, porque ahora van a venir todas las muestras, va a venir Cristina con las muestras, me va a tirar las muestras así, bueno, ahora Hacete cargo, ponete a trabajar. ponete a No, laburar. ahora tenemos que empezar a trabajar y esperemos que esto nos lleve muchos años de trabajo y nos permita, digamos, publicar los descubrimientos durante mucho tiempo. Esperemos que así sea, Así será. con los mejores resultados posibles. muy bien. Francisco, Muchas esperemos. menciones. le agradecemos por haber venido acá, muy interesante todo. Vamos a seguir charlando. Y por pensar en seguramente. esto y proponerlo. Claro, y para llevarnos a nosotros también conocimientos Claro. que si no, sin esto quizás muchos no Vos hubiéramos nunca hubieras sabido nunca hubiera que- sabido, Sin, pero ni sin la más gente pálida del idea, CONICET, Francisco. Cosca, que banquen al CONICET y a los Exacto. Esto es lo más investigadores cerca que también. estamos de viajar en el tiempo, ¿no? Sí, decían que desde Jacques Cousteau hasta acá en Argentina no se había visto algo así. Yo qué sé, no sé. Jacques Claro, Cousteau, Jacques Cousteau ellos por ahí no es una saben ni lo antigüedad- que es. por eso, por ahí Pero es ¿por una- qué? Yo sí sé que ¿Cómo es dice malo. eso? No, una cosita, cuando Sí. viene el barco el 12 acá, el 20 y pico, sale una expedición similar a estudiar aguas profundas de Uruguay. Y algunos de los investigadores argentinos que participan ahora de este viaje tienen contacto con la gente de Uruguay y también van a participar de la expedición uruguaya. Entonces eso también es muy interesante porque no solo se colabora dentro de Argentina, sino con colegas uruguayos y se va a poder comparar los resultados que obtendremos en Argentina con lo que obtengan los uruguayos. Y eso es muy importante y así es como la ciencia avanza. Hermoso. Bueno, Muy bueno. Francisco, muchísimas gracias por haber venido. Quedamos en favor. contacto. Muy Cuando- agradecido, en serio, porque es muy Sí, interesante. sí, interesante. Cuando quieran. Gracias. Cuando Francisco Brusa, entonces, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Sé que tenemos armado el programa, pero a mí me gustaría ir una tandita, ¿les parece? Así nos Perfecto. relajamos y vamos a meternos en un ratito en un tema mucho más también que tiene que ver aquí con la ciudad de La Plata. Sí. No es mucho más importante, sí mucho No, más no. triste. Claro, es tan profundo como este, Sí. tan profundo, pero lamentablemente no tiene la coloratura que tiene esto, porque es un drama profundo. Bien. Esto es una cosa interesante, profunda e interesante, lo que acabamos de hablar, Sí. y lo que vamos a tener ahora va a ser un drama Bien. tan profundo como la investigación del CONICET. Bien, que tiene que ver directamente con el caso de fentanilo en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires. ¿Nos vamos a una tanda? ¿Nos quedamos? Dale. Esto es Demasiado Humo hasta las 12 de la noche en vivo en la pantalla de Somos La Plata. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
cómo se quedó de tu papá. Muy bien, continuamos en Demasiado Humo, estamos en vivo en la pantalla de Somos La Plata y nos vamos a meter con el tema del fentanilo, que ha traído muchas muertes aquí en la ciudad de La Plata, también en la provincia de Buenos Aires, algo que se ha extendido también a lo largo de todo el país, una investigación que sigue avanzando, que todavía no tiene imputados gallegos y, bueno, personas que están siendo investigadas, pero todavía no bajo ese rótulo. Exactamente, sí. Para resumir, simplemente 3 meses casi de investigación, 3 meses desde el escándalo, cuando se conocieron los primeros casos en el Hospital Italiano de La Plata, cuando el Hospital Italiano envió unas muestras al ANMAT, el ANMAT decidió clausurar el laboratorio desde donde se había fabricado y donde se había distribuido fentanilo que efectivamente y corroboradamente, o sea, científicamente comprobado, venía contaminado con 2 bacterias que resultaron letales, por lo menos para 68 personas. Se habla de 74, se habla de 68. Tiene que ver con una cuestión técnica de si están convalidados o no por el Instituto Malbrán y por los peritos. Pero hace una semana eran 48. Hace una semana eran después 48. 54. Y después se sumaron. Sí, particularmente están analizando, Gallego, las historias clínicas. Sí, claro, por eso. Y lo que deviene de ello. Después agregaron algunas historias clínicas más. Lamentablemente están todas en estudio. Exacto. Sí, y ahí Cosca decía que no hay imputados y no hay, por supuesto, no hay detenidos. Ese es el principal reclamo de los familiares que en las últimas horas, en los últimos días, comenzaron a mutar de un expediente a un rostro, porque los empezamos a conocer. Se animaron, pudieron, lograron salir de lo que es tal vez el luto para muchos, tal vez, tener que reconocer y que transitar por un difícil camino, y los conocimos. Y bueno, y ahora uno de ellos está acompañándonos acá. Su nombre es Daniel Gustavo Oviedo, es el padre de una de las víctimas, también de nombre Daniel, ¿verdad? Daniel, Sí, ¿cómo le va? Sebastián. Bueno, primero, gracias por venir en este momento de mierda, ¿no? Este momento que nadie quisiera pasar, así que en primer lugar le agradezco por eso. Y bueno, consultarle cómo se dieron cuenta de esto, si tuvieron alguna explicación por parte del Hospital Italiano, entiendo, ¿no? Donde su hijo estaba internado, que nos puede contar, ¿no? De lo que fue la previa a todo este suceso. Bueno, yo lo que puedo contar es que no fue una iniciativa, yo me entero, yo empecé a leer en las redes el tema del fentanilo y con mi esposa nos pusimos de acuerdo y nos fuimos al juzgado federal número 3 del doctor Klepak, que es donde se atiende la causa, ¿no? Y bueno, ahí nos atendió un secretario, nos hizo una serie de preguntas, entre ellas la edad, y cuando le dijimos la edad... ¿La edad de su hijo? Sí, la edad de mi hijo. Claro. Y cuando le dijimos la edad de Dani, nos expresó que él, por el secreto de sumario, no nos podía dar identidades. Que vayamos a la fuente, que era el hospital. O sea, el hospital en ningún momento, pasados los días del deceso, se comunica con nosotros para decirnos que él había sido una de las víctimas. Bien. Fue por iniciativa de la familia. Así que bueno, concurrimos al hospital y sí, ahí nos confirman el... Que le habían suministrado fentanilo. Sí, pero lo que pasa que, claro, el hospital no cuenta, como ninguno de los hospitales, con la tecnología adecuada para detectar los 2 tipos de bacterias. Exactamente. Ellos detectaron la bacteria Rickettsia piquetti. Sí, una de las 2. Una de las 2. Sí. La otra la detecta el Malbrán. Claro. Incluso en la historia clínica, la otra es la... Bueno, no importa la terminología, pero sí. En primer término, los profesionales del italiano fue que determinaron y observaron una de esas bacterias, y más luego la otra, el Malbrán. El Malbrán, sí. Ahora, su hijo, ¿por qué ingresó? ¿Qué mi dolencia? hijo, ¿Qué atravesaba? mi hijo era un paciente en diálisis trisemanal, desde el año 2009. Claro. Estaba en lista de espera para un trasplante renal, y bueno... su discapacidad y las constantes diálisis
tenían a su organismo Claro, lo fueron deteriorando. débil. deteriorado, claro. En un momento Entonces, le piden que lo él internen. él entra con un cuadro de insuficiencia respiratoria. Bien. Nosotros, como tenemos lamentablemente la experiencia del día a día con él, nos damos cuenta que era por la falta de diálisis, porque eso fue un sábado, a la madrugada. Él dializaba martes, jueves y sábados. Y él se descompone un sábado tipo 1 de la madrugada. Entonces nosotros tipo 2:30 asistimos al hospital. El médico de guardia que lo asiste le hace hacer unas placas y cuando mira las placas le dice que es una neumonía. Bien, ahí queda internado. Claro, ahí queda internado, pero... ¿Ustedes pudieron determinar en qué momento los médicos le aplicaron el fentanilo? Digamos, él entró, creo que está en la historia clínica. Claro, ¿y qué día era más o menos? ¿O cuántas Sí, veces? El día 27 es la primera dosis de fentanilo que le Claro, él suministran. entró el 22, del 22 de abril. Él entró el 25 días de después. febrero entró. Bien, el sábado 25 de febrero, claro, sí, estuvo a como los 2 días, el día lunes, le aplican el fentanilo. Claro, sí, el 27. Y el 28 da positivo de la Klebsiella, es la otra Claro, la bacteria, otra ahí me bacteria. acordé. Klebsiella BLE, pero no la determinación neumonae es lo que descubre el ANMAT, porque la Klebsiella BLE es propia del hospital. Claro. Bien, esos virus intrahospitalarios que Claro, se le dicen pero ellos ya la popularmente. conocen y saben cómo O sea, atacarla. Claro, o y sea, esta no sabían. O sea, acá claro, lo que nos pero- estamos dando cuenta, Daniel, es que no solamente tuvieron que atravesar lo que tuvieron que atravesar, sino que medio como que has tenido que hacerte experto ¿Qué te en parece? biología para poder afrontar todo esto. ¿Cuál es la impresión? ¿Qué es lo que te pasa ahora cuando ves que la justicia requiere tantas cosas, que no hay ningún imputado, que todavía no se sabe bien quién fue y por qué? Digamos, ¿qué es lo que te genera todo eso? No, yo particularmente, como primera medida, no quiero ser factor de presión para el juez Kreplak, ¿no? Porque acá hay muchos intereses. Ujú. Acá hay intereses, la gente esta, la dueña de los laboratorios, Sí. que son los dos socios, Sí, que ni García vale la Furfaro. pena nombrarlo Furfaro. porque bueno, ya sabemos de cuáles son los laboratorios, ¿no? HLB Parma y Ramallo. Sí, Ramallo. Ramallo. Ambos Bueno, dos. tienen un frondoso prontuario. La familia Furfaro, exactamente. Tienen un frondoso prontuario. Mm. Entonces nosotros sabemos que los tipos son muy poderosos y que vienen pateando las causas desde antes del año 2016. Exactamente, sí. Tienen causas por cuando eran dueños del laboratorio Apolo, porque volaron media manzana en el sur de Rosario. Sí, sí, gente Bueno, tienen inescrupulosa. causa, claro, tienen causa por suministrar ibuprofeno roto los comprimidos, Sí, sí, tienen sí, causa sí. por el deterioro de los envases de... Sí, muchas Lamentable- irregularidades. muchas irregularidades. Lamentablemente, perdón, Cosca. Sí, no, dale. No, digo, lamentablemente ese tipo de actitudes de empresarios inescrupulosos, impunes, determinan en que sucedió esto. Una partida, un lote importante, se distribuye Claro. por toda la República Por la Argentina. negligencia, Vasco. Cae en el hospital italiano, se le suministra. En un primer término, la decisión de los profesionales de suministrar fentanilo es un opioide superior a la Sí. morfina y demás. Sí, siempre, No corresponde saber del profesional. Ahora, cuando se suceden varias muertes, el día viernes cuando se realizó la marcha, hablando con los familiares, particularmente Antonio tenía a su hermana, vio en un proceso de una semana, 2 semanas, fallecer 9 personas. Sí, yo Y- también lo vi. y Porque eso nosotros le llamó la lo que atención tiene a de bueno ustedes. el italiano con respecto a las visitas es que hay una franja horaria bastante amplia. Sí, sí. Nosotros entrábamos a las 10 de la mañana a 2, o sea, por turno, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. A 2 de la tarde a 14 horas y de 16 a 20. Entonces uno tenía una cercanía con el ser Con otros querido familiares, como para claro. que no esté tan Claro. solo. Ahora, Y Daniel, con la gente que estaba en Sí. la habitación, en las piezas. contabas que el 27 se le aplica a tu hijo esta dosis de Sí. fentanilo, esta ampolla. ¿Qué día fallece él? Él fallece el 17 de mayo, o sea que Ok. casi 3 meses adentro de la terapia está, Bien. lamentablemente.
Claro. Bien, mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, porque... ¿Y se le siguió aplicando dosis de Sí, fentanilo? sí, Claro, constantemente. Sí, porque él O sea, esa sufría... fue- el 27 él fue estaba la primera. entubado. Claro, estaba Aparte entubado tenía y- su fístula. Claro. Fue muy doloroso, sobre todo para él, Sí. sufrir todo lo que tuvo que sufrir, ¿no? Se le rompió la fístula porque la bacteria esta, la Klebsiella esta, es muy... Agresiva, Es muy agresiva Claro. y ataca tejidos, ataca cicatrices, se le abrió la fístula, Claro. le tuvieron que ligar la arteria porque la fístula es una combinación de arteria y vena y al romperse ya no se podía volver a ¿cómo es? A regenerar. A regenerar, No, recuperar. no se podía Sí, volver a dializar por esa aplicar, vía. claro, claro. Entonces lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente 3 veces en las piernas. Le pusieron cook en las femorales de ambos lados. Obviamente nunca mejoraba, No, Daniel. mejoraba, Siempre era un retroceso. Sí, siempre Al era un hablar con los retroceso. familiares Sí. de los 18 que fallecieron en el Todos italiano, empeoraban. todos empeoraban. Y era lo que Sí. le llamaba la atención y le comunicaban a los profesionales. Los profesionales lo omitían, decían, no, puede ser otra cosa, otra No cosa. sé si lo omitían. Me parece que estaban tan desorientados como... No lo sabía. Está bien. Me parece Pero ahora, que... ¿a usted, Claro, lo a que pasa usted- que- a usted le molestó que el hospital, después de tener la información de que su hijo había sido contaminado con fentanilo, no se lo comunique directamente a usted y sean ustedes los que tengan que ir a buscar la información? Claro, eso sí me molestó. A mí me molestaron un par de situaciones del hospital, ¿no? Con respecto a la terapia intensiva, yo de los terapistas no tengo nada que decir. Bien. Porque lo han tratado con un respeto y con un amor increíble a mi hijo. Pero la guardia fue negligente porque él entra con un cuadro, aparte de respiratorio, psíquico, porque estaba aterrado, porque Claro, él sí. sabía lo que venía. Claro. Y primero lo diagnostica mal, cosa que en la historia clínica no figura. Ah, mira. ¿Eh? Lo que figura es la insuficiencia respiratoria, Respiratorio. Muy bien. pero solamente eso. Y después cuando va al piso, el médico de piso, y yo no quiero dar nombres todavía. No, pero por favor. El médico de piso también no lo atiende, lo dejan sin atención. Estuvo 17 horas sin atención mi hijo. Desde las 2:30 de la madrugada hasta las 6:30 de la tarde. Claro. Recién ahí vino una nefróloga con la médica de guardia de ese momento, lo evaluaron y ahí lo suben a terapia. Terrible. Daniel, esta marcha que se hizo el jueves pasado tuvo mucha repercusión. Yo sé que ustedes han tenido que, luego de eso, responder muchas requisitorias periodísticas. ¿Tienen previsto avanzar con esta metodología, hacer alguna otra manifestación de familiares? ¿Están organizando más marchas? Estamos perteneciendo a un mismo grupo bueno, estamos planeando una asamblea para que el discurso sea más homogéneo, que Está no sea bien. tan así, porque Bien. como hay gente de todos lados y son distintas patologías que han tenido, es como que se distorsiona un poco. Claro. Pero nosotros queremos unificar un poco el discurso. Perfecto, está bueno, está bueno. Daniel, gracias por venir, por tomarse su tiempo. Desde acá seguimos el tema desde el comienzo de que se destapó todo este escándalo también, ¿no? Por parte de este laboratorio y esperemos que se haga justicia. Muchísimas gracias por venir y por contar su historia de corazón. No, el agradecido en este momento somos nosotros, los familiares de la víctima, porque si no fuera un poco por los medios, es como que hay un poco de silencio. ¿Qué te ¿no? parece? ¿Qué te parece? Pero bueno, yo entiendo los tiempos de la justicia también. Veo que esto se les está yendo de las manos y que se van sumando Claro. decesos y entonces es como terrible. que es muy complicada la pericia y todo. Gracias, Daniel, muy amable. Al contrario, buenas tardes. Daniel, Gracias, Daniel. Gustavo Oviedo, entonces familiar de una de las víctimas de fentanilo, un caso que cuando escuchás el relato es No, es terrible. estremecedor, se te pone la piel de gallina y uno no puede creer, ¿no? Cómo la medicina, que es algo tan fuerte, por lo menos que nosotros tenemos en nuestro común, en nuestra conciencia colectiva, la medicina de Argentina como una de las mejores, que los controles no estén. Ahí está, Costa. Claro. ¿Me entendés? Esto es parte del desfinanciamiento, esto es parte de la falta de Hay- control que sí, existe. Totalmente, Sí, hay sí. un montón de cuestiones, particularmente el prontuario, como lo indicaba Daniel, respecto a los laboratorios HLB, Parma y Ramallo, había largo y tendido. Ahora bien, no sabemos
¿qué nos suministran cuando uno va al hospital? Vos vas de buena fuente, tiene un profesional de la salud, un hospital, una clínica. No determina en este caso a los nosocomios o a los profesionales. Ahora tiene que haber algo que restrinja esa posibilidad tan solo de... al menos... Claro, porque además el fentanilo es un producto que no se vende en farmacia. No, lo puedes claramente. Es solamente hospitalario. Claramente. O sea, requiere y exige, digamos, los protocolos internacionales requieren y exigen una trazabilidad desde el momento en que se compra la droga hasta la ampolla que llega al hospital. Tiene que haber toda una serie de requisitos que en este caso claramente no se cumplieron, a tal punto que se supone que salieron contaminados desde el laboratorio. Esa es la presunción. Ahí está la presunción, exactamente. No está comprobado. Ahí va a determinar Krepla en la investigación. Ese es el punto. Y después, una vez que se compruebe que salieron contaminados, si es que salieron, digamos, ¿por qué se contaminaron? ¿Quién los contaminó? Claro. Y en todo caso, ¿quién es la responsabilidad? ¿Qué es lo que falta? Exactamente. ¿Sabés qué lo que me pasa a mí, por ejemplo? Yo tengo, salvando la distancia, ¿no? Pero yo tengo que llevar a vacunar a mi hija. Pero es exactamente eso. ¿Con qué sensación voy? Mira, tengo el turno el lunes que viene. Exactamente eso. Tengo que llevarla a la oficina, tiene 6 meses, tengo que entrar al hospital italiano donde sé que 30 personas... Cosca. Exactamente. Estuvieron afectadas. Bueno, entraron ahí, le inyectaron algo y no la contaron. Entonces... Pasa por eso. Es un cagazo bárbaro. Pero chicos, aparte la sensación de estar como... solos, o sea, estamos todos solos, individualmente solos, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Mirá esto que está pasando, lo que tienen que atravesar. Es muchísima gente, 74 familias, es muchísimo. Aparte, en casos en los cuales no habría antecedentes serios. Estuve hablando el otro día con gente que tenía otros problemas, pero nada que lo llevaba a perder la vida. A ver, el pibe que se conoció primero, Renato. Exactamente. Ese chico de 18 años tuvo un accidente. O sea, se le quebró la pierna. Por eso vino acá. Exactamente. Bueno, muy bien. Es terrible. Me gugustaría salir de acá con una noticia linda, pero en este país las noticias lindas no abundan, salvo la que tuvimos en el primer bloque, con la del CONICET. Salvo de ver a Patricio, de Bob Esponja. Pero ¿no te querés tirar al agua? No, el que se sigue tirando al agua con los distintos vetos es el presidente Javier Milei, que hoy en el boletín oficial, ya como lo había comunicado en la semana previa a esta decisión, terminó vetando Fabi Vasco las leyes que fueron aprobadas directamente por el Congreso de la Nación. Estamos hablando de la ley de emergencia en discapacidad. Exactamente. Y también de la reforma jubilatoria, ¿no? Y la moratoria. Exactamente, la moratoria previsional y además la recomposición, de las jubilaciones del 7,2%. Veto Milei. Y no es el capitán Beto. Alberto Fernández sería Beto Fernández y este es Beto Milei. El capitán Beto, pero el Beto con B corta. Vamos con algunas plaquitas para compartir con ustedes, ¿no?, qué fue lo que sucedió directamente con la decisión precisamente del gobierno nacional con el veto. Insistimos de estas leyes, aquí las tenemos y las compartimos con ustedes. Estamos en vivo en Demasiado Humo. Bueno, Milei, la crueldad contra discapacitados y jubilados. Siguiente placa. Milei vetó 3 leyes sancionadas por el Congreso Nacional hace un mes. En 2024 lo había hecho con las leyes de financiamiento universitario y movilidad jubilatoria. Milei ajusta actualizaciones mínimas. Bueno, lo que contábamos, el 7,2% y el bono que iba a pasar de 70.000 a 110.000. No, porque encima todo el quilombo son 30 lucas. Claro, hoy yo tengo acá la diferencia. Mirá, sin el veto de Javier Milei, la jubilación este mes, los jubilados iban a cobrar un total... Con las dos cosas, van a cobrar, bono... 80 y pico. No, iban a cobrar sin el veto, o sea, con la... con el aumento. Con el aumento, 441.000 pesos. Nada, que sigue siendo miseria. Una miseria. Para un jubilado, 400 lucas, ¿qué hace? Si tenés que alquilar... Nada. Y los medicamentos. A mí me parece que más allá, digamos, de los números, porque ahí también hay otros datos. Pero podemos hablar de porcentajes si los querés. Los porcentajes, sí, por eso, más allá de los números, el porcentaje del PBI, que es el 0,3. 0,9 en la totalidad. Yo creo que es más que nada un gesto que quiere dar, digamos, de que no pasarán, ¿viste? Cuando dicen no pasarán, digamos, porque aunque haya sido el 0,1 o, no sé, cualquier ley que vaya en contra de lo que él dice... Equilibrio fiscal. Claro, algo que no te dé ganancias. No, pero ni siquiera... ¿Te da ganancia calidad de vida, presidente? Claro, por eso. No. Creo que acá, por más que vos le hubieras conseguido, no sé, un préstamo, no sé, o que venga un marciano de esto y ponga la plata, no le iba a dar totalmente. Es una cosa de principio, digamos. Bueno, yo acá me planto. Exactamente. Reitero los números entonces. Con las leyes sancionadas, la jubilación de este mes iba a ser de 441.000.
Con el veto baja en 60 lucas, 60 lucas Sí, menos, 384 384.000 pesos van a ser lo que van a cubrir los jubilados. Dame una plaquita más para seguir compartiendo con ustedes cómo afecta directamente esto en los ciudadanos argentinos. Pasamos a la siguiente placa, por Sí, favor. sí, ya están todas igual. A ver, ahí está. igual. Las leyes vetadas implican la No ves nada, restricción Cuca, no por ves nada. 2 años Ponete de los la anteojos, moratoria dale. previsional. El costo anual de la actualización para los jubilados representa, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, un costo anual del 0,2% del PBI. 0,3. 0,3. No leo Que nada. no ves nada, dejá. Dale, continúa El vos, El Bello. veto regresa al Congreso en este caso, Sí. particularmente Héroe. si aprueban con el 2/3 particularmente de la Cámara, y es ratificada por la otra, vuelve y lo tiene que promulgar ¿Y va a haber directamente. asadito Claro. en Olivos también? Hay que ver qué Asadito pasa, con a ver música si hay clásica. héroes o no hay héroes. Más de, Ahora, un millón, héroes. más de Hay un millón de 70.000 personas con discapacidad en toda la Argentina son las personas que Mm. de alguna manera les afecta, ¿no?, esta decisión del presidente. También afecta directamente a las prestaciones esenciales como terapias, transporte y centros de día, y también a las pensiones no contributivas elevadas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Bueno, Claro. vamos a hablar con los que saben de economía un poquito, Bueno, porque a ver. nosotros acá podemos hacer el biribiri, bueno, sí, Está como bien. estar acá, que a vos no te gusta cuando yo te digo cómo es la sensación, ¿viste? Sí, no, Vamos, pero, la sensación es, Claro. es algo demasiado parcial. Claro. Intuitivo. para mí es lo muy más intuitivo. importante cómo uno se siente. Sí, Porque cómo le afecta, También si no voy a puede dejar que ser. me lo tiren abajo. Sirve, Bueno. pero hay que complementarlo. Nunca, porque si no- amiga, vos nunca dejes que te tiren Muy nada. bien, ay, Amiga, Sonsa, dice. dale. Ay, por favor. Bueno, lo saludamos a Agustín Lodola, es economista y director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Agustín, gracias por atendernos. Perdón estos minutos que nos tuvo que hacer esperar, lo tuvimos que hacer esperar, perdón. Bueno, ¿cómo impacta esto directamente en la economía? ¿Qué balance hace esta situación? Si bien ya se sabía en la semana que esto iba a suceder, ¿qué análisis está haciendo usted en estas horas? Buenas noches. Bueno, buenas noches, un placer hablar con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Tiene ahí los micrófonos, todo está Mira, preparado. está re preparado. Agustín. Estaba atentamente escuchando. Bueno, la economía a nivel nacional, ya conocemos los números, está 2025 transitando una leve recuperación respecto a lo malo que fue 2024, que fue una caída muy, muy brusca de todos los sectores de la actividad económica, salvo el agro, que se recuperó de la sequía que venía del 2023, ¿no? En 2024 ya el agro está igual, no influye, se está recuperando un poquito el comercio y la industria. Digo esta separación porque nosotros seguimos en el laboratorio que dirijo la economía de La Plata, fundamentalmente, Bien. y la economía de La Plata está bastante mal, porque acá no tenemos el agro, no tenemos la minería, no tenemos los hidrocarburos, entonces nos está impactando toda la caída que hay en el comercio, la construcción y la industria, que son 3 sectores importantes para nosotros. ¿Cómo afectan estos vetos? Bueno, a ver, en primer lugar vamos a algo, perdón que haga una referencia personal. No, por favor. El viernes cobramos los profesores de la universidad, ¿no? Sí. Que es un gasto, más allá de lo personal, es un gasto importante en la ciudad. O sea, el componente salarial en la ciudad impacta mucho porque la universidad, además de su rol de formación, tiene un impacto económico importante, ¿no? Claro, Por el consumo, interno, por lo que se mueve. 14.000 agentes que cobran como cobraste vos el viernes pasado. Exactamente, yo cobré y como siempre hago la cuenta. Respecto al 2023, la caída es del 35%. Okay. O sea, si yo compraba 10 kilos de carne, ahora compro 6,5, perdón. 6,5. Entonces, obviamente esto le pasa a los profesores universitarios, le pasa a los no docentes universitarios, les pasa también en menor medida a los empleados públicos de la provincia, les pasa al sector privado, que también en menor medida no tienen esta caída porque ellos han tenido paritarias un poco mejores, pero igual la caída es del 20, el 15%. Todo eso resta consumo y lo que está pasando es que los comercios de La Plata, acabamos de cerrar la encuesta del segundo trimestre, cayeron las ventas nuevamente respecto a un 2024 que ya había sido malo, cayeron 7%. Ah, un montón. Así que un montón, y no es casualidad porque claramente esto que estoy mencionando es un efecto muy directo. Si se aprobara, o sea, si no se vetara la ley de financiamiento educativo o
o el aumento de los jubilados, que también es un componente importante del gasto, sin lugar a duda que además del efecto que tendría sobre estas personas, el comercio, la industria tendría un poquito de movimiento. Agustín. El otro sector que le va muy mal en la ciudad es la construcción, claro, producto de que es carísimo construir. El costo del metro cuadrado está en $1.600 más o menos, se triplicó en el último 2 años y por lo tanto hoy hay récord de venta de casas usadas. Claro. Pero no construcción. Por eso encima, está bajando los precios de las propiedades a la hora de tampoco, vender, ¿no? y tampoco hay obra pública que también incentiva la construcción. Agustín, y digamos, si quisiéramos ponernos del lado digamos, de la lectura que hace el gobierno con respecto a que este veto lo hace porque quiere preservar el superávit fiscal o evitar un déficit fiscal. Los números macro de los que hablabas hoy al principio, ¿convalidan ese fundamento o, digamos, como decíamos al principio, más allá de cualquier excusa o de cualquier argumento, el gobierno lo iba a vetar porque es una cuestión casi de principios o de digamos, un dogma que ha tenido Milei de no aprobarle nada que venga del Congreso? Sí, yo me inclino más por este último punto, porque realmente ha estado muy negado a hacer un equilibrio. Nadie está diciendo que no se quiera tener equilibrio macroeconómico, pero hay que tener equilibrio en todo sentido. Claro. No se puede tener un superávit a costa de no tener economía. O sea, no hay economía hoy. Claro. Entonces, la estabilidad es muy valorada. ¿Quién no va a querer tener estabilidad? El problema es que, como decía un viejo político allá en los 80, lo importante no es que la yerba salga siempre igual, sino que yo siempre pueda comprarme un kilo de yerba. Claro. Y esto que parece una cosa menor, bueno, la yerba puede estar igual, pero la gente está consumiendo cada vez menos porque no le alcanza. Bien. Entonces ese equilibrio me parece que hay que mantenerlo. Yo creo que se está yendo muy hacia el extremo de, bueno, no negar todo y no dar ningún tipo de reconocimiento a cuestiones, por ejemplo, lo de discapacidad creo que es realmente muy cruel. Claro, Muy cruel sí, lo porque que está además pasando. ese sí que no mueve la aguja, claro, ¿no? hablamos mucho de los jubilados, hablemos de los discapacitados también, Agustín. Exactamente, con la excusa de que se han dado mal algunas pensiones, pensiones y demás, se ha castigado a todo un sector que claramente si uno quiere tener un Estado es para ayudar a esta gente que no tiene, digamos, las capacidades y la igualdad de oportunidades, y el Estado le ayuda a través de una atención para que pueda contar con lo mínimo, porque acá estaba escuchando el sueldo que cobran los acompañantes, estamos hablando de 20.000 pesos por es una mes. miseria, O sea, es una miseria. estamos hablando de cosas muy raras y Sí. ese es el equilibrio que se necesita. La economía requiere equilibrio, no irse de un extremo al otro. Yo reconozco que 2023 fue un año de descalabro, producto de las elecciones y demás. Los empresarios estaban muy mal porque tenían ventas, pero se levantaban a la mañana sin saber qué precio poner. Y eso era digamos, un estrés tremendo. Pero de ahí pasamos a una cierta estabilidad, que ahora vamos a ver si es muy estabilidad, pero hay mayor estabilidad, pero que nadie entra al negocio. O sea, Claro. es medio... Claro, porque a ver, usted recién utilizaba la palabra equilibrio, y si hay algo de lo que se jacta este gobierno en cuestiones económicas es del equilibrio fiscal, pero eso no basta para que se pueda desarrollar de forma contundente la sociedad. No, porque la economía no es solo equilibrio fiscal, es equilibrio social, es equilibrio económico, es equilibrio externo. El equilibrio externo es lo que está faltando para que el dólar se calme, ¿no? El equilibrio externo, hoy está el dólar calmado, producto de que el fondo nos está ayudando muchísimo, ¿no? Está entregando todo, pero claramente tenemos un desequilibrio externo, producto de que, bueno, el que hoy tiene dólares le está yendo bien, se puede ir de viaje, es conveniente, le han abierto las importaciones, o sea que se puede comprar productos importados, pero hay eso genera una demanda de dólares y no hay oferta. Entonces, el dólar no queda otra que va a subir, porque no hay equilibrio. Subiendo, Agustín, ¿va a seguir subiendo el dólar? Yo creo que en el corto plazo tal vez no, porque el gobierno tiene con qué controlarlo. Recordemos, parece que fue hace mucho, pero hace 3 meses nos dieron 20.000 millones de dólares. Hace una vida. Se fueron 5.500 en 45 días, más o menos. ¿Hoy no venían 2 palos más? Sí, llegaron Hoy 2 palos. entraron 2 palos.
son 2 de esos 20. Son Claro, 2 de esos 20. Exactamente. Porque vinieron 12 primero y después van llegando. Pero bueno, eso es lo que está generando cierta estabilidad. Hace 2 días que está bajando el dólar oficial, o por lo menos paró de subir. Pero cuando hablábamos de equilibrio, yo les decía, una cosa es el equilibrio fiscal, pero el equilibrio, hay varios equilibrios que hay que mantener. No se puede, a costa de uno, desequilibrar todo el resto. Hoy las familias están desequilibradas, el sector externo está desequilibrado, y eso genera mucha incertidumbre y la verdad genera mucho malestar. Claramente. Muy bien. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Ha sido muy claro, ¿no? Para ver cómo está repercutiendo esto directamente en lo que me gusta a mí, que es la sensación y lo que pasa verdaderamente. No, y lo vamos a llamar más seguido para hablar de datos. Claro, para hablar de datos, porque acá de Besa, Sí, yo le cuento a Agustín, acá de Besa me dice, y vos hablás mucho de lo que vos sentís en la calle. Bueno, a mí me parece sincero hablar un poco así, pero tenemos los datos, así que gracias por charlar con nosotros. Le mando un abrazo y que tenga buenas noches. Un placer hablar con ustedes. Hasta luego. Ahí está. Bueno, Agustín, entonces, Lodola. Che, estoy re deprimida ahora. ¿Por qué? La verdad que... ¿Vos ya estás pensando en jubilarte o...? Primero sí, yo desde que más o menos nací. La estoy mínima pensando en no. jubilarme, pero nada, este lunes... ¿Estás haciendo aportes? Boomer total. No, obviamente que no. No, si no estás haciendo aportes, no hay moratoria. Aportes a la sociedad Muy y a la comunicación. Muy bien. No hay más moratoria, Muy así que si no bien. Yo tenés no sé aportes... qué me va a levantar el ánimo, la verdad, esta noche, porque estoy muy bajoneada. Hay alguien que aporte, que le ¿Quién? aporta humor a este programa. ¿Quién? Y es él, es Martín Castro, ¿Quién? y es el dueño del circo. Vamos. Llegó él. Sí. Llegaron ellos. Pará, muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Pará, ¿por qué llegamos nosotros? Si estás solo. Sí. Estás solo. No, amigo. no. Vieron que cada presidente tiene su títere, ¿no? Sí, Milei tiene un títere, Sí. Cristina Caputo. tuvo un títere. Sí. ¿Sí? Alberto. Bueno, muy bien. Señoras y señores, les presento a nuestro títere, el Anima Fiesta de Cumpleaños. Por aparte trabaja en la división caninos de narcóticos. No, Con ustedes, no, ¿quién? ¡Mire, perro perruno! ¿Cómo le va, perro perruno? Pará, dijiste que es de la Una humildad también. ¿Es de la división narcóticos, dijiste? Sí, Por eso lo tenés trabajó. siempre en el bolsillo, Opa. vos. Claro, No. sí, no, A ver, pero echa momento. naricita. Epa. Sí, momento. Chistes de Hoy drogas. venimos a buscar quien la tiene, chicos, con lo cual me va a ayudar. No, No, por la perro. duda no. ¿Cómo haces? Ay, escúchame una cosa. Yo lo que hago es esto, me quedo así duro. ¿Quién lo tiene duro? Bueno, listo, ahora. Basta. Antonella, No. Por supuesto que no. No tiene nada. Daña. bien. En el Vasco, A ver, Vasco. bien, perfecto. Bien. ¿Y entonces quién nos queda? Ay, Dios. ¿Sabés que a veces Coscarelli. cuando estoy en Coca. Ezeiza me da miedo a mí? Mirá quién es el conductor. Bien, perfecto. Muy bien. Opa. ¿Y entonces quién la tiene? No, mirá, gallego. El perro perruno. sabía que esos Perro sacos perruno, no se escuchame una pagaban cosa. con la Sí, política. yo estoy hablando quién la tiene de la verdad. Ah, eso también. Fuerte el aplauso, se va, Anima Fiesta, sí, Martínez también. Chao, perro perruno. Bueno, como todos. Hoy sí, lo sí, cruzo momento de- temprano el pelado y me dice, hoy viene el perro perruno. Para No hacerte entendía ni idea. 20 segundos nada más. ¿Ya lo guardaste? No, el perro. Bueno, pero igual que mira, y 20 segundos. Hola, Tela, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están Muy ustedes? bien, Bueno, contento de Un que muy estés poco bien. siempre. bajoneados, qué bueno que te vemos. Porque la verdad Hacete, Sí, hacete un viste, truquito de magia ahora. No, no. Las manos mágicas te dirán que es la el mago forma de Brisco. aprender. El pelado también. Bonitos curros que de magia son. El resto depende Depende de de mi mi ley. ley. Muy Eso, bueno. Muy bien. Perfecto. Arrancamos con monólogo de noticias de la semana. Dale, Argentina dale. es como el Titanic, chicos. ¿Por qué? Se hunde y lo único que flota es el dólar. Muy bueno. Vos Sí. sabés que sí. María Eugenia Vidal, el 50% de los argentinos no llega a fin de mes. Es cierto. Sí. María Eugenia, ¿de qué lado estás? Tienes Claro, razón no sé, también. ¿verdad? Es muy Otra cierto. encuesta dice que el 50% de los argentinos no llega a fin de mes, mientras que el 50% restante no llega ni al día 13. Está muy bien, es cierto. Somos. Sí. Acá presente. Noticias de la semana. Sí. Ninguna de estas, ni el veto de Milei, ni el dólar, ni la represión a los jubilados. La noticia de la semana fue alerta de tsunami en Chile. Sí, es No. verdad. ¿Me estás hablando en serio? Sí, había una Sí. banda de La Plata que tenía que tocar y lo suspendió. Imagínense una alerta de tsunami en el Río de la Plata, es decir, No. alerta de tsunami en el conurbano. No. Acá en la amigo. provincia de Buenos Llegar Aires. El conurbano, el tsunami, no se atreve a llegar. Bien, acá digo, en la No provincia entra, de no Buenos entra ni el Aires ya, tsunami. ya habrían creado un ministerio, chicos. Mirá, Sí, ¿en sí. serio? Y si está Kicillof, sí. Ministerio de Desarrollo de Biotecnología en
en materia de ola, prevención y alerta de tsunami. Muy bueno. ¿Y a quién se lo dan? ¿A la Cámpora, Se al llevaría. Sismo o al Kicillof? Se llevaría el 15% del presupuesto total de la provincia de Buenos Aires. Creo que bien. se lo lleva al Para un quisilosismo. Sí. Para poco. Imagínate, ministro, secretario, biólogo, naturalista, científico, gastos, recursos, para que en definitiva un empleado contratado por la provincia sea el encargado de apretar el botón de alerta y justo ese día llegó tarde. No, ¿Gastos esperá, o no, Ese, por sí, favor. ese es el Estado presente. El Estado. Discusiones y debates como ¿a qué altura de la ola ya es tsunami? No, Claro, es verdad. Imagínate en los programas. Acá, debatiendo. Por favor, Una hora frases y media, como tranqui. me dormí, ya voy, ya No, salgo. pará, no. ¿Me entendés? O tranquilo que antes debería llegar a Japón. No, ¿cómo La va a ola llegar está a de Japón? fiesta. Claro. Bueno, mira vos, con Milei los científicos están en el fondo del mar. Sí, es cierto. Es Sí, cierto. muy Bueno. cierto. Esa es la noticia. Gracias a esta expedición descubrimos que puede haber algo más abajo que la clase media. Muy Bueno, bueno. ese estuvo Sí, bien. muy bueno. Muy bien, y al igual que en la superficie, en el fondo del mar, para ser estrella, tenés que mostrar el trasero. Muy cierto, Bueno. No es sí. demasiado humo. Bueno, chicos, ¿saben lo que significa la palabra fraude? Que- Más o En menos. castellano, testimoniales. Bueno, Ah, sí. Es como poner a Nicky Nicole como candidata en La Matanza. Muy bueno. Aunque es más fácil que asuma Nicky Nicole que la vicegobernadora. Seguro, ponele ahí. Cine, estrenos de la semana. ¿Qué hay? Se estrenaron películas como ¿Dónde está el policía? Sí. Sí. Bueno, en la historia de un robo al azar en una garita del conurbano bonaerense, llaman al 911 y nunca llega nadie. ¿Y dónde está el policía? Sí. Bueno, basado en un hecho real. Por último dice que también El Exorcismo, Mirá. la historia de una joven traidora poseída por el demonio que Sí. ejerce justo el cargo de vicepresidente. Bueno, muy bien, muy bien. Ojo. Estrenos de la semana, noticias de menor importancia, pero que a muchos fueron afectados por culpa de un trabajo de la ciudad de Buenos Aires. Mueve las vías y no hubo tren. Sí. Sí, Había es un verdad. había un cartel llega hasta que- Tolosa. ¿Viste? Y había un cartel que decía la ciudad avanza. Abajo le pusieron el tren no. No. Ah, está muy bien. Bueno, increíble noticia. Un vegano fue a comer una parrilla y se quejó. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. Había un Mucha pelo en huevo. la ensalada. No. Castro. Preguntas de la vida. ¿Qué hay en la estación de plátanos? Bananas. Sí, claro, me No. imagino. Beto a Beto, me enamoré de ti. Beto a Beto, contigo yo aprendí. Les vamos a vetar todo lo que venga. Sí. Y algunos nombres por si las moscas. Lo de IPF, ¿sí? Yacimientos petrolíficos fiscales, por Sí. si pasa algo. Sí. Bueno, algunos de los nombres interesados serían ya pasó el fondo. Sí, Bueno, perfecto. bueno. O ya pagó Fangio. Está bien, está bien, está bien. Bueno, está bien. continúa la publicidad de cuenta DNI. Para que dice? María Verané tenga Oh, su verano. sí. Para que Carlos Quincho tenga su quincho. Sí. Para que Brian 9 milímetros No. y para que Esteban Curro Tenga su curro. nos vamos. Chau, hasta la Martín el próxima. Pelado Castro, el dueño del circo. Esto fue demasiado humo. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Chau, chicos. Y a mí Buenas no me noches. saludas. Adiós. Dale, Chao, pelado, perro chao. perruno.